Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Les comento que FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañocida. En esta ocasión, nosotros también nos sumamos para aportar mayor conocimiento en el rubro contra incendios con nuestros webinars ahora en formato diario. Desde el lunes 23 al sábado 28 de marzo, en este mismo horario de 3 de la tarde para Perú, 4 de la tarde para Bolivia, 5 de la tarde para Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, dictaremos cursos virtuales dedicados a detección de incendios. El día de hoy empezaremos tocando el tema de detección por fibra óptica a cargo de Daniel Vázquez de AP Sensing. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen durante esta presentación y la mayoría serán respondidas al final de este seminario. Ahora los dejo a cargo de Daniel. Perfecto. Muchas gracias, Stephanie, por la introducción. Muy buen día a todos. Muchas gracias por su tiempo. Me presento un poco. Mi nombre es Daniel Vázquez. Trabajo para AP Sensing. Soy el gerente regional de ventas para Latinoamérica. Pues bueno, será un gusto poder comenzar durante este lapso de 1 hora aproximadamente de las soluciones y los productos que ofrecemos, ¿no? para este particular mercado. Y pues bueno, primeramente deseando que todos estén muy bien en sus casas, en donde se encuentren, ante la situación actual, dándole aquí, echándole ganas y cada quien de su casa. Pues bueno, comenzamos, voy a comenzar un poco con la empresa, quiénes somos, qué nos enfocamos y qué tipo de soluciones proveemos. AP Sensing, nosotros nos enfocamos principalmente a ofrecer soluciones, sensores distribuidos ópticos, ¿no? ¿Qué es esto? Esas son soluciones por medio de las cuales tú puedes convertir un cable de fibra óptica en un sensor. En nuestro caso vamos a hablar de cómo convertir la fibra óptica en un sensor de temperatura, lo cual, por las razones mencionadas, esto es convertir, digamos, un cable de fibra óptica, puede ser incluso un cable típico tradicional de comunicación que pueden conocer, como un termómetro lineal, ¿no? Y poder cubrir unas longitudes demasiado largas por medio de un solo equipo, un solo hardware. Este tipo de soluciones se les conoce como sensores distribuidos de fibra óptica, como pueden ver en la presentación. Entonces es realmente la solución que nosotros fabricamos. Les platico un poco de la historia de la empresa. AP Sensing es una empresa con sede y fábrica en Alemania. Bubingen, Alemania, es una pequeña ciudad que está al sur de Stuttgart, una ciudad más grande, al sur de Alemania. Y nuestra historia comienza a partir aproximadamente de 2004, cuando existe AP Sensing en el mercado, pero tiene una historia mucho más larga, ¿no? El producto, la solución que nosotros ofrecemos, tiene un background, un historial muy largo, que es un diseño y una etapa de fabricación desde HP, de Hewlett Packard. Toda esa solución, todos nuestros productos, realmente venimos de una herencia familiar, le llamamos, por parte de HP. Y la solución ha sido creada, fabricada, diseñada desde hace algunos años, podemos hablar de los 80s, obviamente con sus debidas mejoras y actualizaciones con el paso del tiempo. Actualmente, bueno, AP Sensing es una empresa independiente HP, es una empresa, bueno, privada, y toda la sede, toda la fabricación de nuestra solución es completamente alemana. Como les comentaba, la sede principal está en Alemania, el desarrollo y la fabricación del producto. Un servidor, yo me encuentro en México, en la Ciudad de México, y este mapa muestra alrededor de las oficinas que tenemos alrededor del mundo, ¿no? Somos una empresa con presencia global, mundial. Lo que respecta a las Américas, que es todo el continente americano, tenemos el corporativo en Houston como tal, en Estados Unidos, y yo me encuentro en la Ciudad de México. Y bueno, realmente cubrimos diferentes verticales, diferentes aplicaciones.
Nos vamos a enfocar al tema de detección de incendio y qué es lo que podemos hacer particularmente con un sensor o con fibra óptica como un termómetro, como un sensor de temperatura. Primeramente, ¿por qué utilizar un cable de fibra óptica? ¿Qué es lo nuevo o lo diferente que puede hacer la fibra óptica con esto? Como saben, la fibra óptica es el medio de comunicación más utilizado, con las mayores tasas de transferencia actualmente en temas de cableado. La fibra óptica tiene esta particularidad de poder utilizarla como un sensor, utilizando principios ópticos, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Pero utilizar un cable de fibra óptica tiene ciertas ventajas ante otros sistemas tradicionales o típicos dentro del mercado. Por ejemplo, es un sistema que puede ser libre de mantenimiento por años, dado que el cable realmente no conduce energía eléctrica, no conduce ningún tipo de comunicación. En este caso, es el mismo hilo de la fibra óptica, el cual está midiendo la temperatura. Todo el cable se convierte en un sensor a partir del momento que nosotros lo conectamos al procesador que llamamos. Todo el cable comienza a medir temperatura, por lo tanto podemos definir que toda la longitud del cable donde lo instalemos va a arrojar una medición de temperatura como tal, ¿no? Y bueno, es muy fácil de instalar, es un cable muy pequeño, muy delgado, que permite instalarse incluso en áreas muy complicadas, ¿no? Y hay ciertas aplicaciones particulares que vamos a comentar donde el sistema se adecua de la manera perfecta. ¿Qué principio hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de una solución con fibra óptica como sensor de incendio de temperatura? Bueno, existe un principio óptico detrás de ello, es un principio llamado Raman, al cual es un principio óptico, el cual se dedica a analizar todas las reflexiones de luz que existen o que analiza todos los pulsos de luz que viajan por la fibra. Esta es una forma más, digamos, didáctica de verlo. Lo que estamos viendo acá es cómo emite un haz de luz el procesador. El procesador se instala en algún punto del sitio que vamos a proteger, ¿no? Este emite un haz de luz cada cierto tiempo, cada cierto intervalo de tiempo, milisegundos, y al momento que viaja por toda la fibra óptica, en todos los puntos de la fibra óptica existen reflexiones de luz. Todos estos puntos que ven regresando hacia el emisor, hacia la fuente, son analizados, ¿no? Son pequeños puntos o partículas de luz que regresan a su fuente, son analizados en tiempo real y a partir del principio óptico llamado Raman es que se obtiene la medición de la temperatura. El principio en sí menciona que hay dos señales, ¿no? Esta gráfica representa la longitud de onda de cada uno de estos puntos y dentro de cada uno de estos puntos existen dos señales que se llaman stocks y anti-stocks. Estas dos señales se miden y se comparan y a partir de ahí se obtiene una medición de temperatura. Esto es lo que dice el principio de Raman y pues bueno, esto es lo que nos da el beneficio de utilizar la fibra óptica como un sensor de temperatura. Como verán, no es algo eléctrico, no es algo a lo mejor típico con temas electrónicos de transmisión de voltaje o de niveles de voltaje, sino que más bien es un principio óptico y está basado en el comportamiento de la luz que viaja sobre la fibra. Eso es algo interesante a mencionar porque cuando hablamos de luz es un campo diferente al eléctrico y esto nos permite que no tengamos interferencias o ruido cuando trabajamos con ello, por lo cual podemos incluso monitorear instalaciones eléctricas sin el temor de tener alguna interferencia o ruido o falsas alarmas. Una instalación típica de este tipo de sistemas principalmente es el hardware, la unidad. Este procesador nosotros le llamamos DTS. En el mercado se le conoce como un dispositivo DTS, que por sus siglas es Sensor Distribuido de Temperatura, ¿no? Distributed Temperature Sensing. Y este hardware lo que hace, bueno, es conectar la fibra óptica, comienza el análisis, emite un haz de luz por la fibra que le conectemos y comienza a hacer todo el análisis de temperatura. Cabe mencionar que la fibra óptica empleada para este tipo de aplicaciones es multimodo. Cuando hablamos de fibra óptica, hay que recordar que existen principalmente dos tipos, multimodo y monomodo. En nuestro caso utilizamos fibra multimodo.
para poder realizar este tipo de análisis. Existe el hardware como tal, la unidad DTS, la cual puede ser integrada o se puede comunicar a por medio de diferentes interfaces. Pueden ser, por ejemplo, relevadores, ¿no? El equipo ya viene con 44 relevadores o salidas. Puede ser conectado por medio de protocolo Modbus por Ethernet. Tiene ya un puerto de red al cual ustedes se pueden conectar y de ahí pueden obtener todos los datos e información de las mediciones que realiza el sistema. El concepto de medición con fibra óptica tiene un concepto interno que le llamamos zonas. Crear zonas dentro del cable. ¿Qué es esto? Es principalmente poder definir o partir la fibra óptica en diferentes segmentos de manera virtual. Por medio de nuestro software de configuración, una vez que ustedes se conecten a la unidad DTS, ya sea por Ethernet por red o por USB, ustedes pueden definir zonas que varían o se segmentan por el metro de cable. Lo que están viendo en esta gráfica es el software de configuración de la tecnología DTS, en donde la línea roja principal que ven trazada a lo largo es el perfil de temperatura que está midiendo la fibra o el sistema a lo largo de todo el cable. Después hacemos todas las zonas y en cada zona se puede definir la medición de temperatura o las alarmas que queremos definir en cada una de ellas, ¿no? Definir cada zona dentro del sistema nos permite tener una serie de alarmas de manera independiente, lo cual permite segmentar la fibra sin necesidad de colocar algún divisor o sensor en medio del cable, sino que simplemente con la fibra óptica y la creación de zonas podemos medir y diferenciar estas regiones, ¿no? Este es un tema de configuración, es algo realmente, bueno, puede ser muy sencillo de realizar y es puramente por software, ¿no? No hay algún elemento pasivo que se requiera para hacer ese tipo de configuraciones. Dentro de cada zona que definamos, es importante mencionar que que por cada canal que tenga la unidad DTS, podemos definir hasta 256 zonas en esta particular aplicación. Por lo tanto, tienen 256 zonas disponibles para definir en una longitud de fibra óptica y en cada una definir diferentes criterios de alarma. Principalmente son 3 criterios de alarma los que podemos definir. Entre ellos, bueno, definir una alarma por alcanzar un máximo de temperatura, es decir, si en ese segmento de fibra óptica logro alcanzar 60 grados centígrados, por ejemplo, bueno, que se me dispara una alarma. La otra opción es poder utilizar la temperatura promedio. El sistema en sí arroja 2 mediciones de temperatura. La temperatura absoluta, que es la temperatura actualizada en un tiempo mínimo de 10 segundos, cada 10 segundos actualizarla, y la temperatura promedio, que es una temperatura que se genera en el sistema de manera automática, y la temperatura promedio de cada zona del cable. Por lo tanto, también pueden definir una alarma con esta medición. Y una tercera opción es poder definir una delta de tiempo, ¿no? Conocido, por ejemplo, como ROR, Rate of Rise, y pueden definir una alarma de incremento de temperatura en un intervalo de tiempo. Acá es donde viene el tema de por qué me gusta llamarlo como un termómetro, porque podemos definir alarmas tanto para incrementos de temperatura, que principalmente es lo que nos puede interesar, pero también alertas en decrementos de temperatura. En aplicaciones, por ejemplo, en almacenes de refrigeración, donde podemos tener como tal un sistema certificado de detección de incendio y estado, pero también un sistema de control de temperatura del almacén o del área de refrigeración, o tal puede ser un data center, ¿no? Vamos a hablar un poco de aplicaciones de ese tipo. Hay 2 presentaciones principalmente del hardware, del procesador, que son como las que están viendo acá en la pantalla. Hay una versión que es montable en un rack de 19 pulgadas. Ustedes pueden colocar e instalar el equipo, o con una presentación con una caja NEMA IP66, la cual puede ser instalada incluso en exteriores.
Los rangos, la forma de subdividir los modelos de este equipo es principalmente por el rango, ¿no? La capacidad en kilómetros de fibra óptica que le puedo conectar para que el sistema pueda monitorear el segmento. Hablamos que hay modelos disponibles desde 1 kilómetro, 2, 3, 4, 6, incluso 8 y hasta 10 kilómetros, en este caso para detección de incendio. Y a cada unidad yo le puedo agregar desde 1 hasta 4 canales. ¿Qué es eso? Cada canal es un hilo de fibra óptica al cual yo le puedo conectar. Y cada canal tendrá el rango dependiendo del modelo. Puedo tener una unidad, por ejemplo, de 2 canales con un rango de 4 kilómetros. Entonces tendría en total 8 kilómetros disponibles, 4 en cada canal. Esa es la forma en que se puede configurar, todo esto dependiendo del proyecto, al alcance del proyecto y la distancia que vayamos a monitorear, ¿no? Esta es la parte de la interfaz trasera del equipo. Como podrán ver, es un procesador. La parte de los conectores de fibra óptica, que sí es la parte de los sensores. La interfaz de los elevadores. Viene en un tipo conector ya listo para ser conectado o comunicado hacia un panel de alarma, por ejemplo, un panel de incendio. Y la interfaz de red, ¿no? Ya viene con un puerto Ethernet del cual se podrán comunicar, asignar una IP, por ejemplo, al equipo y tener acceso remoto o local para configuraciones o análisis o alarmas. En sí, este es el cable sensor que nosotros comercializamos. Es un cable, como comentaba, de fibra óptica, el cual contiene 2 hilos embebidos de fibra óptica multimodo. Sus características principales son que puede soportar hasta 750 grados en un periodo de 2 horas. Esto es obviamente cumpliendo una regulación que lo dicta de esta manera. Y bueno, aunque su temperatura de operación es el rango que pueden ver por acá, desde menos 40 a 85 grados, y en un tiempo corto de 2 horas es de menos 50 a 150 grados. Son los rangos de operación de la fibra óptica. Pueden ver, bueno, el peso por kilómetro lo hace muy, muy liviano y esto es muy fácil de instalar. Entre las herramientas o los elementos principales de la solución también encontramos, bueno, la herramienta, por ejemplo, para poder trabajar con la fibra óptica, los conectores para conectar la fibra óptica sensora con la unidad DTS, la interfaz de comunicación, y coples o conectores para trabajar con la misma fibra. El trabajo y la forma de instalar este tipo de sistemas es muy similar o igual a trabajar con fibra óptica convencional, digamos, de comunicación. Es la misma forma de fusionar. En este caso, utilizamos conectores propios. Como pueden ver, los denominamos E2000 APC. Hay conectores para multimodo y monomodo. En este caso, para multimodo son los que nos interesarían. Y la particularidad de este conector es que se les conoce como con 8 grados de desviación. Lo que significa esto es que la luz al viajar por toda la fibra siempre entrega reflexiones, como lo mencionamos, ¿no?, hacia la fuente. Pero al encontrar este conector, la luz se desvía 8 grados al final de zona, digamos. Digamos que un conector es mi fin de zona. Y lo que hace es desviar la luz 8 grados, por lo cual atenúa todas las reflexiones que analiza el DTS. Por lo tanto, dejamos de analizar y de esa manera indicamos al sistema que ahí es mi fin de zona. Existen diferentes herramientas de montaje, la mayoría obviamente también nosotros las podemos proveer e incluso recomendar acorde a la aplicación y donde se vaya a instalar el cable, ¿no? Hay diferentes tipos dependiendo si es un techo falso, es concreto, es una banda transportadora, una correa, es piso falso incluso. Entonces, todo esto varía a la unidad de montaje que podemos emplear, desde cinchos hasta unidades especiales de montaje de acero inoxidable que se requieran. Características del cable en particular. Bueno, el cable sensor mencionamos que es bajo en mantenimiento. ¿Por qué? Porque es inmune al polvo y a la suciedad y a la humedad. Esto que me permite que pueda tener periodos de mantenimiento más largos. Realmente si se ensucia, si hay corrosión, esto no va a afectar al cable y a su comportamiento. Y en sí, el cable tiene una esperanza de vida, una vida aproximada de 30 años, ¿no?, de vida. Entonces es un cable que puede durar por mucho tiempo
con un muy bajo mantenimiento, operando de manera adecuada. Algo interesante que también normalmente nos preguntan, ¿qué pasa cuando la fibra se corta, no? La fibra cuando se corta, la forma de repararlo o de que el sistema continúe funcionando es principalmente realizar una fusión. Realizamos una fusión de fibra óptica en ese lapso de corte y el sistema continuaría funcionando. Otra ventaja del sistema principalmente es, bueno, que nos da la información del tamaño de un incendio. Podemos conocer el tamaño de un incendio por la cantidad de cable o de fibra óptica que está siendo calentado en ese momento o que está percibiendo esa variación de temperatura. De igual manera, podemos saber, bueno, el tamaño, en qué punto está ocurriendo, en qué metro. Este es un sistema puntual, por lo tanto, conoces en cada metro la temperatura y en este caso, en dónde estaría ocurriendo el incendio y cómo se está propagando, hacia qué dirección está tomando. Por ejemplo, en un túnel podemos saber si está dirigiendo hacia el sur, hacia el norte y, por ejemplo, saber las rutas de evacuación adecuadas en caso de que exista gente o saber en qué dirección está funcionando o activar el sistema de ventilación, ¿no? Esta es la regulación que cumple el cable como tal, IS 6033125. Es una prueba que se realiza a los cables libres de halógeno y principalmente la prueba está basada en exponer el cable a flama directa hasta 750 grados por un periodo de 2 horas. Lo interesante del sistema es que a este tipo de temperaturas y por esos periodos de tiempo, el sistema continúa obteniendo medición de temperatura, continúa operando, por lo tanto podemos continuar sensando, detectando y conocer la propagación del mismo incendio, ¿no? La instalación del cable de fibra óptica es muy similar si ya han trabajado con los sistemas lineales de detección del incendio. Es una forma de instalarlo muy similar, siguiendo las normativas similares o las recomendaciones muy similares. El espaciamiento, por ejemplo, entre los sujetadores normalmente puede ser desde 0.75 a 1 metro o incluso hasta 2 metros, dependiendo del tipo de cable, si es armado con acero inoxidable o no armado en este caso. Y bueno, el cable realmente no se puede hacer, no se puede torcer o doblar hasta 90 grados, pero se pueden lograr hacer este tipo de vueltas, ¿no? Apoyado de alguna tubería o de alguna herramienta de sujeción para poder pasar en este tipo de vueltas o esquinas, ¿no? Que normalmente se requiere. Como les comentaba, este producto, la solución en sí completa está listada, UL-FM, y cumplimos la parte de la regulación de NFPA 72, UL-521, lo cual, como todos los sistemas lineales de detección, seguimos el tema del espaciamiento del sensor acorde a la altura del lugar, ¿no? Hablando de interiores. Entonces yo puedo saber el rango del espaciamiento del sensor al instalarlo acorde a la altura del lugar. En el tema de configuración, como les comentaba, tenemos principalmente dos softwares. El software de configuración lo llamamos DTS Configurator, configurador DTS, el cual es un software que ya viene en el equipo, ¿no? Ustedes, o para configurar, se instala en una computadora con Windows. Este software lo que permite es conectarte a la unidad DTS y a partir de ahí comenzar a hacer mediciones y comenzar a ver las alarmas y la medición de temperatura que nos está arrojando nuestro sistema de DTS. Por medio de este software es como realmente se configura la unidad, es donde definimos las zonas y donde las asociamos hacia los relevadores, en este caso, donde queremos que se active cada una de estas zonas. Tenemos otro software, el cual es, digamos, nuestro sistema de monitoreo o control y monitoreo de la solución. Le llamamos Smart Vision. Y lo que hace es poder desplegar todas las unidades de TS que podamos tener instaladas para poder analizar en tiempo real tanto las temperaturas como las alarmas de gestión del sistema. El software en sí opera sobre Windows, utiliza una base de datos SQL, entonces lo pueden instalar en una computadora, digamos, tradicional,
Hay unos mínimos requerimientos que se necesitan, pero principalmente es Windows y puede integrar N cantidad de sistemas de TS. Está limitado principalmente al hardware. Esta es una interfaz, digamos, básica de lo que pueden tener en este software de visualización en tiempo real, donde ustedes pueden trazar la fibra óptica, definir un rango por código de colores de mínimo y máximo de la temperatura y definir diferentes alarmas dentro de ello, ¿no? Y este es otro ejemplo de la interfaz de Smart Vision, algo un poco más completo, donde tenemos una gráfica en tiempo real de la temperatura, una imagen actualizando el tiempo o la emisión de temperatura a cada intervalo de tiempo que definamos. Recordamos que el mínimo es cada 10 segundos. Y por código de colores yo puedo ir conociendo la variación de temperatura que existe en todo lo largo de la fibra óptica. Vamos a entrar un poco al tema de las aplicaciones. Las aplicaciones como tal varían y son particularmente, bueno, aplicaciones particulares que seguramente igual la conocen o han trabajado con ello. Principalmente nosotros contamos con dos aplicaciones en este rubro de incendio, que es el tema de los túneles, qué tipo de túnel, tanques de almacenamiento, les puedo comentar, es una aplicación muy amplia que tenemos, y con minería, las bandas transportadoras. También es otra aplicación, independientemente de si es minería o no, cualquier tipo de banda transportadora puede ser monitoreada. Vamos a entrar un poco a las aplicaciones en particular y vamos a tomar algunos ejemplos de ello. En túneles principalmente se instala la fibra en la parte del techo como tal, en la parte del medio. Hay ciertas recomendaciones que nosotros damos dependiendo del tipo de túnel, pero la instalación se realiza de esa manera. Hay varias opciones de configuración disponibles, dependiendo lo que se requiera detectar y qué nivel de protección requerimos en este tipo de sistemas, ¿no? Nosotros le llamamos redundante o no redundante a lo que podría ser configuraciones tipo A o tipo B, ¿no? Dentro del tema de incendio, que son, puedes emplear una sola unidad de TS, ¿no? E instalar un solo cable sensor a lo largo de un túnel, por ejemplo, o generar una redundancia completa, donde el cable de fibra óptica internamente tiene 2 hilos, por lo cual cada uno de esos hilos lo conectamos a la unidad de TS en cada sentido y tenemos una protección. ¿Por qué? En caso de un corte, por ejemplo, en cualquier punto de estos, el sistema va a detectar ese corte y estaremos protegidos en el caso de que no perderemos el tema del sensado en ningún punto. Siempre va a continuar monitoreando. Y en el caso de que alguna de las unidades pierda energía o falle, continuaremos también monitoreando ese tipo, toda la instalación. Esto también se puede lograr, por ejemplo, con una sola unidad de TS haciendo un loop en esa instalación, pero esto en caso de, por ejemplo, de pérdida de comunicación o energía en la unidad de TS, podría a lo mejor ahí haber una falla, no estamos al 100% exentos, más que en una unidad o una configuración completamente redundante. Estos son algunos ejemplos de instalación, cómo normalmente podemos hacer la configuración con una sola unidad de TS, definir varias zonas en el software de configuración en la unidad de TS a lo largo de la fibra, pasar, por ejemplo, por 2 tubos en el caso de un túnel y asociar todas alertas o alarmas hacia la salida de relevadores, como pueden ver acá. Les recuerdo, la unidad ya viene con 44 salidas de relevador de manera integrada en el procesador. Túneles, por ejemplo, de metro, túneles de servicio, túneles de tren, de servicio de tren, también pueden ser protegidos incluso con muy poco hardware, ¿no? Como pueden ver el ejemplo, con 1 o 2 equipos en caso de redundancia, pueden proteger varios tramos de kilómetro, hasta 10 kilómetros con un canal, en diferentes áreas y solamente pasar la fibra dentro de ello, ¿no?
Otra aplicación interesante hablando de túneles es los túneles que tienen, por ejemplo, cable eléctrico o que llevan en sí diferentes bandejas de cableado eléctrico o galerías de cableado. También pueden utilizar fibra óptica. Se puede instalar ya sea en el techo para detecciones de incendio de manera general en el túnel, o se podría hacer un arreglo de instalar fibras ópticas en cada una de las bandejas para detectar de manera temprana cualquier incremento de temperatura y por lo tanto de un incendio que pueda ocurrir en cualquiera de estos cables. Hay una recomendación importante que nosotros comentamos siempre en el tema de túneles, es para una detección adecuada, recomendamos que el ancho del túnel, por ejemplo, no sea mayor. Si es mayor a 12 metros, recomendamos utilizar 2 cables de fibra óptica, como pueden ver en este ejemplo. Pero si el túnel es menor a 12 metros, con un solo cable de fibra óptica podríamos detectar incendios dentro del mismo. Esto como tal es una recomendación que nosotros damos, pero puede variar por cualquier regulación en cada país, ¿no? Tema de los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento pueden ser de tipo, bueno, almacén de crudo, petróleo, gasolina, cualquier hidrocarburo o incluso gas, ¿no? Gas natural, licuado de petróleo, perdón, gas natural. Puede ser también monitoreada la temperatura a lo largo de todo el tanque y en particular poder crear perfiles de detección por cada tanque. Lo interesante aquí con la solución es poder detectar o monitorear de manera simultánea una granja de tanques, hablamos más de uno, con una sola unidad, ¿no? Y con un solo cable de fibra óptica. Por lo tanto, podrían hacer, como en el ejemplo que tenemos acá, pasar la fibra óptica, llegar a un tanque, hacer un loop, ¿no? Regresar y continuar al siguiente tanque. Obviamente, puedes definir en cada tanque zonas o incluso hacer que cada tanque sea una zona en particular. La forma de instalar en tanques de almacenamiento, ya sea de techo flotante o de techo fijo, es hacer un loop o una vuelta con la fibra óptica en la parte del techo del mismo. Subimos al tanque, hacemos una vuelta y continuamos al siguiente tanque. Esta es otra forma de configuración donde con incluso 2 unidades de TS podemos tener protección o redundancia o ser inmunes al corte de la fibra óptica. Acá, ¿qué es lo que pasa? Si ocurre un corte en la fibra óptica, en cualquiera de estos puntos, el sistema continuaría funcionando, tal y como lo mencioné en el tema de los túneles, dado que obtenemos redundancia de comunicación o, bueno, de sensado con 2 unidades de TS. Bandas transportadoras, como les comentaba, es otro de los verticales que también utilizamos, donde se emplea demasiado este tipo de solución. ¿Por qué? Porque es un ambiente normalmente en exteriores, ambientes que pueden ser, bueno, que mantienen un mantenimiento continuo, pero también están en situaciones complicadas, mucho polvo, ruido. Entonces es una aplicación muy, muy buena para nosotros, dado la libertad de que el ruido no genere alguna falsa alarma y que el cable puede funcionar incluso en este ambiente tan sucio, por así llamarlo, ¿no? La fibra óptica en estos casos normalmente se instala en los extremos de la estructura de la correa, y de esa manera podemos incluso con un solo cable de igual manera o una sola unidad poder hacer una vuelta a toda la longitud de la banda y poder monitorear y crear zonas de manera continua o por segmentos de la fibra óptica como pueda convenir. El tema con las bandas transportadoras principalmente es el incendio que se pueda generar en la parte de abajo de la estructura que pueda iniciar. ¿Por qué? Cualquier derrame de lo que transporte la banda con el conjunto del calentamiento de los rodillos y el ambiente donde se encuentre, esto puede crear un incendio
y puede ser monitoreado de manera continua, incluso si se mueve dentro de la correa con la fibra óptica. Estos son algunos ejemplos de cómo hemos trabajado con la fibra óptica en ciertos proyectos. Y bueno, principalmente es pasar la fibra óptica, como lo veo en el dibujo, a lo largo de la estructura. Igual, dependiendo el tipo de estructura y el tipo de correa, depende la unidad de montaje, ¿no?, que hay que utilizar. Estacionamientos o almacenes de vehículos es una aplicación también que cubrimos con la solución o que hemos trabajado en particular, en donde, bueno, este tipo de estacionamientos, por el tema de los vehículos, el calor que puede generar un vehículo y la gran distribución que tienen, se pueden utilizar fibra óptica por niveles y poder detectar por zona de cada nivel. Realmente no es necesario tener unidades de TS por nivel, dado que la unidad de TS te ofrece un rango muy amplio de detección. Por lo tanto, puedes incluso utilizar una sola unidad de DTS y pasar el cable por los diferentes niveles y áreas para después crear zonas y detectar incendios o incrementos de temperatura de manera temprana. Recordar que la fibra óptica en sí no es solamente un sistema de detección de incendio como tal, sino que puedes detectar una variación de temperatura antes de que sean incrementos considerables, como de un incendio, y que estos pueden igual ser reportados o crear una alarma con ellos. En particular, estos son hangares de avión. Los hangares de avión tenemos también cierta experiencia con este tipo de aplicación, y es una aplicación en particular que hemos realizado dada la altura de los hangares y que no cualquier sistema puede funcionar en este tipo de alturas. La fibra óptica lo puede hacer y se cumplen las regulaciones de ULFM en instalar la fibra óptica como un lugar de interior, ¿no? Normalmente se pueden emplear la misma tipo de arquitectura con una sola unidad, poder instalar la fibra óptica por las diferentes zonas del mismo hangar, y incluso poder hacer las pruebas en sitio o en el hangar, por ejemplo, con una caja de un blower estático, ¿no? Otra aplicación muy interesante son los data centers. Los data centers en particular, bueno, llevan un control de temperatura tanto en todo el tema del cuarto, el tema de los racks y todos los cuartos de baterías que pueden tener. En este caso, tanto como un sistema de detección de incendio, pero también para apoyar la eficiencia del mismo cuarto en el tema de temperatura. ¿Esto qué es? Poder integrar el sistema de TS hacia, por ejemplo, el sistema SCADA o el sistema de control de temperatura y poder monitorear las variaciones, ¿no?, e integrarlo para accionar el sistema de enfriamiento acorde a la variación de temperatura en cada área. Esto puede ser en los racks, techos falsos, incluso el piso falso, con una o dos unidades de TS. Siempre la cantidad de TS depende de la longitud que vamos a monitorear y del tema de redundancia o no redundancia requerido en el proyecto. Otra aplicación en particular, las subestaciones eléctricas. Las subestaciones eléctricas en sí, hemos trabajado en varios proyectos de este tipo, incluso para monitorear las bandejas de cableado eléctrico, en donde podemos utilizar fibra óptica existente incluso para poder monitorear temperatura e incendios dentro de la misma bandeja, o pasar el cable, por ejemplo, en los transformadores que puedan tener la subestación para poder monitorear la variación. Aquí la interesante es que igual con un solo sistema
podemos monitorear diferentes áreas o segmentos de la subestación eléctrica con un mismo cable. Y no se requiere, digamos, un sistema independiente por cada una de estas unidades, ¿no? Dentro de la subestación. Asimismo, también hemos trabajado con turbinas de gas o turbinas de emergencia, en donde es una aplicación muy particular dado la temperatura de operación que existe dentro de gabinetes o cuartos, donde es una temperatura muy alta que pueden incluso llegar a 400 grados, por ejemplo, en encendido. Y también hemos realizado aplicaciones donde monitoreamos todo el área de los cuartos por medio de la fibra óptica. Y bueno, también acá lo interesante es poder monitorear diferentes gabinetes, diferentes cuartos con un solo cable de fibra óptica y con una sola unidad de monitoreo. Como les comentaba desde un principio, las certificaciones que cumplimos son vastas dentro del mundo de detección de incendio, UL, FM. Estamos listados en todo este tipo de certificaciones, por lo tanto no hay problema en ese aspecto. Como resumen de lo que hemos platicado, bueno, me gustaría comentar el tema de la cantidad de tiempo que puede durar el cable expuesto a 750 grados. Es un cable que cumple la regulación, como lo comentamos. La cobertura total que tiene el sistema, que puede ser dentro de la norma, es un canal hasta 10 kilómetros o dos canales hasta 8 kilómetros. Por lo tanto, estamos hablando de una longitud máxima de 16, ¿no? La flexibilidad de zonas que puedes tú definir dentro del cable, puedes definir hasta 256 zonas por canal y dentro de cada zona poder definir alarmas y parámetros de detección independientes a cada uno de ellos. Los medios de comunicación que tiene la tecnología va desde el elevador, ¿no? Por contacto seco, yo puedo identificar y alarmar cada una de estas zonas, cada una de estas alarmas que yo defina, tanto por relevador, red, USB y bueno, protocolo de red Modbus, que me sirve para comunicarme incluso a un sistema SCADA tercero, a un software tercero, un BMS, por ejemplo, y obtener todos esos parámetros. No solo alarmas de incendio como tal, pero de cualquier variación de temperatura, tanto que yo defina en el sistema, se pueden comunicar por todo este tipo de interfaces. Opciones de redundancia, es un sistema escalable, flexible, pueden integrar diferentes unidades de TS en un sitio para protección completa de una infraestructura. Y bueno, las certificaciones que cumplimos de manera general. Estos son algunos ejemplos, algunos proyectos que hemos realizado, tanto dentro de las pruebas que operamos, hablamos de túneles en metro, túneles vehiculares, galerías de cableado eléctrico, aeropuertos, estacionamientos, tanques de almacenamiento, principalmente incluso silos. Silos es una aplicación particular interesante dado que, bueno, se mantiene un control de temperatura dentro del silo, el cual puede ser llevado a cabo con la misma fibra óptica, ¿no? Al pasar por los diferentes puntos del silo de manera interna, y de también monitorear el tema de incendio, ¿no? O cualquier variación de temperatura interna del mismo silo. Plantas de producción, almacenes de producción, como por ejemplo plantas de producción de vidrio, de cristal, almacenes de refrigeración, también son aplicaciones que hemos trabajado. Bueno, van las transportadoras, es una de nuestras principales aplicaciones, como ya lo comentaba, y hemos realizado ya varios proyectos, tanto, bueno, en Latinoamérica, principalmente también en Europa y en Estados Unidos. Hemos trabajado en proyectos de gran escala, proyectos de gran impacto a la sociedad. Dos de ellos que normalmente nos gusta mencionar es el Eurotúnel, el túnel submarino, ¿no? Que tiene el tema del tren a gran velocidad, en donde por diferentes secciones se instalaron diferentes unidades de TS para poder monitorear el túnel
a lo largo de los 38 kilómetros y bueno, crear zonas a lo largo de los 38 kilómetros que reporten a diferentes sistemas o diferentes sistemas de escala dentro del mismo túnel. Y el proyecto de Lincoln, que es en Estados Unidos, en Nueva York, es una estación de trenes en donde, bueno, tiene aproximadamente 52, 55 rieles de tren, donde llegan diferentes tipos de trenes, ¿no? Trenes de tipo metro, trenes de diésel. Entonces, todo ese tipo de infraestructura, de ubicaciones donde hay una gran variación de temperatura de manera constante, puede haber un gran ruido de operación o de calor que es generado por la misma motor, por ejemplo, de un tren con diésel. Se pueden definir diferentes parámetros de alarma para no tener incluso estas falsas alarmas por grandes variaciones de temperatura. Pues bueno, de mi parte sería todo. Yo creo que con gusto podemos resolver algunas preguntas que podamos tener. Ok, tengo algunas preguntas. Bueno, me han hecho llegar las preguntas. Stephanie me hizo llegar las preguntas. Estoy leyendo. ¿Cuánta es la precisión de longitud para el sensor? Nos pregunta Juan Navarro. ¿Cuál es la precisión de longitud para el sensor de maneras de separar las zonas? Metros, centímetros. Buena pregunta. El sistema, voy a regresar un poco, genera las mediciones o tú puedes definir como un mínimo cada 0.5 metros. Cada 0.5 metros es el concepto que llamamos resolución espacial. Dentro de este tipo de soluciones de TS es este parámetro, resolución espacial, que va desde medio metro hasta 8 metros. ¿Qué significa resolución espacial? Resolución espacial en temas prácticos es la cantidad de cable que requiere ser calentado para que me lo detecte el sistema, ¿no? O me alarme. Si yo defino una resolución espacial, esto es completamente configuración y se hace, digamos, al momento de la puesta en marcha. Si yo defino el mínimo que es medio metro, quiere decir que requeriría calentar medio metro del cable, ¿no? O menos, 30 centímetros, para que sea detectada esa variación de temperatura o ese cambio. Y eso mismo delimita la zona que yo puedo definir. Por lo tanto, si yo defino una resolución espacial de medio metro en mi sistema, también podré definir una zona incluso de medio metro, si así lo requiero. Entonces, ese es el parámetro principal para separar las zonas. Si yo defino en el sistema el máximo que puede ser 8 metros, eso va a ser la mínima longitud de la zona que yo defina en el sistema. Tengo otra pregunta, Juan Navarro. ¿Cuántos niveles de alarma puedo tener con cada criterio? Bueno, los niveles de alarma son principalmente tres: el incremento de temperatura, temperatura promedio y el incremento en un intervalo de tiempo. Yo en cada zona que defina, recordamos, son 256 zonas por canal, ¿no? Y dentro de cada zona puedo definir estas tres opciones tanto en incrementos o en decrementos. Las puedes combinar en la misma zona. Es algo interesante. No es solamente definir una o la otra o la tercera, sino que puedes definir en la misma zona una alarma, por ejemplo, de incremento de temperatura, de alcanzar un máximo, por ejemplo, 60 grados, y al mismo tiempo en esa misma zona, o sea, en ese mismo segmento, definir un incremento de temperatura en un intervalo de tiempo. Lo puedes combinar para el mismo tiempo, para el mismo tema de discriminar ciertas alarmas o variaciones de temperatura que puedan afectar mi sensado. Bueno, otra pregunta que tengo por acá. ¿La aislación de exterior de este cable es apto para contacto con hidrocarburos?
Como tal, este cable en particular que mencioné, o que mencioné en la presentación, no está diseñado, especificado para contacto directo con hidrocarburos, digamos, para vivir sensando con contacto con hidrocarburo. Es más que nada hablando del tanque, en la parte de arriba del tanque. Puede haber cables de fibra óptica que puedan sobrevivir las condiciones y las temperaturas del interior del tanque. Quiero imaginar que a eso va referida la pregunta, pero en particular este cable no. Este cable está diseñado y configurado, bueno, recomendado para estar tanto en exteriores como en interiores, pero en la parte de arriba del tanque. En caso de corte de la fibra, ¿cómo se procede con la reparación? Pregunta Juan Navarro. Creo que por ahí lo comenté. Se realiza una fusión de fibra óptica, lo cual es, digamos, volver a empalmar. En fibra óptica se le llama fusionar y es volver a unir los hilos de fibra óptica. Se utiliza una caja de empalme, se deja la caja de empalme donde se realice y realmente el sistema continúa funcionando después de hacer este tipo de fusión. En la fusión del cable existen pérdidas de señal de luz. Sí, siempre existen pérdidas de señal de luz. En fibra óptica hay pérdidas de luz normalmente en los conectores, en la longitud del mismo cable y cuando hay un corte igual. Pero estas realmente no afectan o no podrían afectar el comportamiento del sistema siempre y cuando la fusión se haga de manera adecuada y tenga una pérdida menor a menos 0.01 decibel. Todo esto está en las recomendaciones que nosotros damos al instalador o al cliente para hacer la correcta fusión, ¿no? En un sistema típico, las fusiones, si solamente se utiliza un solo segmento de cable, vamos a suponer 1 kilómetro de fibra óptica, se recomienda obviamente no cortarlo, se recomienda instalar el kilómetro de manera lineal, sin ningún empalme o fusión de por medio, y en cada extremo solamente se fusionaría la fibra óptica con el conector que comenté, que es tanto el fin de zona como la interfase hacia conectarse a la unidad de TS. El cable de fibra óptica es cero halógeno, así es. Pregunta de Elías Tenorio. El cable de fibra óptica es libre de halógeno. Estoy avanzando acá en las preguntas, perdón. Estoy viendo la siguiente hoja. El cable es monitoreado, es decir, si se interrumpe en alguna zona. Si te refieres a que hay un corte en la fibra óptica, cuando existe un corte, el sistema continúa funcionando hasta el punto del corte, en caso de no estar funcionando de manera redundante. Si el sistema se encuentra operando de manera redundante, esto quiere decir que tengas ya sea 2 canales, como es esta configuración, ¿no? Si hay un corte en este punto, el sistema continúa funcionando de manera adecuada hasta ese punto. Se hace la reparación y bueno, el sistema continúa operando. Cuando solamente tenemos una configuración que no es redundante, que es como está la configuración 1, bueno, si ocurre un corte en el punto medio, en cualquier punto, se va a perder la comunicación o el sensado de este punto hasta el final. Pero el punto del corte hacia la fuente de luz, que en este caso el DTS, el sistema continúa operando. Obviamente no se recomienda dejar operando el sistema de esa manera, ya que queda, digamos, como un lazo abierto. La recomendación siempre será realizar la fusión y el arreglo lo más rápido posible. Nos proporcionan un PDF de la presentación, claro, con mucho gusto, igual por medio de FeedFlow, Stephanie, vamos a poder compartir la información que he platicado. Ok. ¿El cable tiene alguna limitación mínima de distancia para operar adecuadamente? Es decir, con un DTS de 1 kilómetro se puede instalar solamente 50 metros de fibra óptica. Buena pregunta, así es. El modelo más pequeño, como vieron en la tabla, es de 1 kilómetro.
pero dentro de ese modelo yo puedo conectar un tramo de 50 metros de fibra óptica y va a funcionar de manera adecuada. Pueden ser 100, 200 metros, 500 metros, etc. En temas de funcionamiento no hay limitante, digamos, mínima. Hay recomendaciones de instalación. Normalmente recomendamos dejar 20 metros de inicio de fibra óptica que pueden servir para temas de corte, reparaciones, ampliaciones donde se instale y para hacer pruebas. Entonces, tanto al inicio como al final, recomendamos dejar una tipo bobina de fibra óptica de 10 a 20 metros, pero de ahí en fuera se puede medir cualquier longitud de fibra. ¿Esta fibra óptica puede detectar fugas de combustible en tuberías? Sí, puedes hacer esa aplicación. Esa aplicación como tal no es tanto detección de incendio, pero el sistema tiene la bondad o la tecnología puede detectar fugas, en particular incluso otro modelo, como físicamente es igual, pero es otro modelo de DTS, que lo que hace es detectar, bueno, la variación de temperatura y puedes detectar fugas. Depende esto mucho del tipo de combustible y cómo se comporta, ¿no? Al ocurrir una fuga. Si es una fuga, si el líquido o el gas, por ejemplo, genera una variación de temperatura al momento de salir, esto será detectado. Si no es así, normalmente una fuga, si va a presión, genera un sonido, un ruido, y este es detectado con otra tecnología que también fabricamos, que es el DAS. El DAS es el sistema acústico, que lo que hace es sensar señales acústicas, y en este caso es poder escuchar el ruido que podría generar una fuga. Y con esa tecnología podrías también detectar una fuga. Pero es una aplicación en particular en el tema de fugas y varía mucho el tipo de combustible o líquido o gas que se transporte para determinar qué solución se recomienda ahí, ¿no? Si es por variación de temperatura o por vibración o señal acústica que pueda generar la fuga. Teniendo en cuenta que el cable no funciona por medio de voltaje, ¿es posible utilizar el área con riesgo de explosión? Así es, te refieres a las áreas SEAL y certificaciones ATEX. El sistema se encuentra certificado en ello y puede funcionar en áreas con riesgo de explosión. Hay otra pregunta. ¿Ya se han instalado en algún proyecto y cuál es la expectativa para la tecnología fibra óptica? Ya se han instalado varios proyectos, tanto en Latinoamérica, en Perú particularmente. Podemos también compartir una lista a lo mejor de proyectos que hemos trabajado para que tengan un conocimiento del tipo de proyectos que hemos realizado. ¿Puede haber sectores de cable de fibra óptica que no tengan zonas definidas? Es una pregunta muy interesante y muy buena. Así es. ¿Se pueden definir zonas o espacios sin detección a lo largo del cable? Como lo ven acá en esta gráfica, puedes definir zonas continuas, ¿no? Una después de la otra. Puedes definir zonas o dejar espacios en medio, que son espacios donde no vas a recibir una alarma si ocurre una variación de temperatura ahí o un incendio, más siempre está midiendo temperatura ahí. Siempre hay una medición constante, pero no vas a recibir alarma porque es un espacio sin zona, sin detección. Por eso el sistema funciona bajo el principio de las zonas, ya que donde yo defina mi zona es donde voy a tener las alarmas que defina, ¿no? Solamente en esos espacios. Pero efectivamente puedo dejar espacios en blanco, ¿no? Como se puede decir. ¿Qué diferencia hay entre detección con cable térmico y con fibra óptica? Bueno, hay varias y muchas, principalmente la longitud que puedes cubrir, ¿no? El tipo de medición que estamos realizando. Esto es una medición constante, es una medición, como lo mencioné al principio, es como un termómetro. No solamente vamos a detectar un incendio o esperar a alcanzar esas temperaturas de lograr tener un incendio, sino que también podemos
prever y detectar incrementos o variaciones mínimas de temperatura, lo cual es principalmente para prevenir una catástrofe, ¿no? Esa es una de las principales. La distancia que yo puedo cubrir con el cable, obviamente, es mucho más largo y son nichos y aplicaciones diferentes dependiendo la longitud y particularmente qué es lo que queremos detectar. Con cable de fibra óptica también puedes dar seguimiento a un incendio, ¿no? Por las capacidades de temperatura que podemos soportar. ¿Cuál sería la mínima temperatura de operación pensando en sensar para interior de frigoríficos que pueden llegar a menos 40? Eso depende principalmente de la capacidad del cable sensor y como lo mencioné por aquí, aquí está el rango de operación del cable, puedes llegar hasta menos 40 grados centígrados. Normalmente puede haber cuartos de congelación, cuartos de refrigeración a menos 5, menos 10 grados y puede haber cuartos de congeladores de hasta menos 40 grados, menos 20. Entonces no habría problema en ese caso, puede funcionar de manera adecuada. Estoy por acá viendo las preguntas. ¿El cable de fibra óptica es real el porcentaje de grados o tiene un margen de activación? Ejemplo, si el cable indica que soporta 50 grados, ¿es real? Sí es real. Si te refieres a la medición que arroja el cable, obviamente la temperatura que arroja la medición que ofrece el sistema es la temperatura del cable en sí. Entonces, es dependiendo de donde yo lo instale y es la medición que me da. El sistema tiene, si te refieres al rango de medición, tiene un rango de error, digamos, lo podemos llamar, de hasta 1 grado o 0.1 grados, dependiendo del modelo, pero ese es el rango de variación que puede tener, pero es la temperatura del cable en sí, ¿no? Y si puede soportar temperaturas, estas son las temperaturas que puede soportar de operación, desde menos 40 a 85, y bueno, en un periodo incluso de 2 horas, de menos 50 a 150. Cuando hablaba del tema de los 750 grados, es, bueno, que el cable continúa monitoreando la temperatura hasta esos niveles de temperatura, de incremento. Puede ocurrir que a esos niveles de temperatura el cable necesite cambiarse, obviamente porque puede quedar dañado, pero hasta ese punto continúa arrojando o detectando o alarmando, ¿no? Otra pregunta por acá. La instalación de fibra óptica alrededor de un tanque de almacenamiento, en la experiencia que se ha tenido la variación de temperatura, ¿hasta cuánto podría llegar? Bueno, en la unidad de TS puede procesar hasta 1000 grados centígrados. Es el rango de procesamiento que tiene el hardware como tal. Obviamente depende de la capacidad del cable. En este cable que estoy mostrando actualmente, como mencionaba, puede llegar hasta 750 grados. Y si se refiere a la variación de temperatura, esto es completamente definido. Yo podría configurar el sistema a detectar variaciones muy pequeñas, ¿no?, de temperatura, de 1 o 2 grados si se requiere, lo cual es depende de la aplicación y el ambiente, porque si estamos en exteriores, obviamente ahí va a haber una variación de temperatura de 1 o 2 grados simplemente por el clima. Pero si requerimos detectar o alarmar variaciones mayores, esto es completamente configurable dentro de cada zona, ¿no? Cada alarma y cada zona que defina puede tener un criterio diferente de detección. A ver, aquí está otra pregunta. ¿Resiste rayos UV? Sí, el cable efectivamente puede resistir rayos UV. También los sujetadores. ¿El cable, cómo es protegido de golpes, tirones? ¿Es resistente a los golpes o se tiene que instalar oculto o protegido a la altura? No, el cable siempre se recomienda que vaya expuesto, que vaya, digamos, visible al incendio, por así decirlo, que esté visible. No se recomienda instalarlo
sobre un tubo o un conduit o alguna manguera. Es completamente expuesto el cable. Hay dos versiones en el tema de tensión. Está la versión con recubrimiento de acero inoxidable, que es el cable que ven aquí, lo cual permite una capacidad a la tensión mayor que el cable típico que no está armado, ¿no? La única diferencia en sí es el armado del cable. Se va a instalar en un área que puede ser, no sé, constante trabajo, mantenimientos, o por ejemplo en una banda transportadora, ¿no? Que es un área de mantenimientos, es ambiente sucio, es un ambiente donde pueden tirar el cable y romperlo. Se puede recomendar un cable armado con acero para que pueda soportar el tipo de tensión. Esta es la tensión máxima que soporta cada uno de ellos, desde, bueno, 1500 newtons y el no armado 1000 newtons. A ver si por acá viene otra pregunta. De los golpes, curvatura. ¿Qué capítulo? A ver, perdón. ¿El cable viene rotulado con la cantidad de metros para saber delimitar las zonas de manera más precisa? Sí, el cable viene rotulado, indica los metros, cada metro viene indicado. Incluso es una recomendación que damos cuando se hace una configuración. Nosotros recomendamos marcar cuando se instala, saber en qué metro vamos a querer marcar la zona, porque no es lo mismo el metro, por ejemplo, del túnel al metro del cable. Entonces, si el metro inicial del túnel es el metro 50 de cable, viene la marca ahí marcamos nuestra zona 1 inicio, y bueno, hasta el fin de la zona 1, que puede ser, por ejemplo, el metro 180 de cable, viene marcado. Recomendamos hacer una tabla de estas mediciones al principio. ¿Para qué? Para que cuando ya lo terminen de instalar, simplemente esa tabla la arrojen en la configuración del software de DTS y ya tengan ahí su tabla lista para poder crear sus zonas y solamente tengan que definir las alarmas dentro de cada una. Ok, bueno, esa es otra pregunta. Si el cable se corta y queda expuesto, ¿la fibra sigue funcionando? Así es, continúa funcionando. No es recomendable dejarlo abierto, obviamente. ¿Por qué? Porque pierde cierto rango de, digamos, se vuelve una señal con mucho ruido y estamos abiertos a falsas alarmas. Pero el sistema continúa funcionando. Es por eso siempre es importante que tenga el conector puesto. ¿Podría indicar en qué capítulo figura de NFPA 72 o la norma de NFPA? Bueno, en la norma de NFPA 72 les puedo compartir el documento que lo menciona o el capítulo, igual por medio de Fisco de Stephanie para que lo puedan tener a la mano. Pero está dentro de la NFPA 72. La temperatura indicada es de más 85. ¿Cuál es el cable que soporta hasta 750 grados? Es el mismo cable. El mismo cable es el que soporta hasta los 750 grados. Los 750 grados no son de manera continua. Por un lapso máximo de 2 horas, perdón, llegar a esas temperaturas. Y es una regulación que cumple el cable como tal, sensor. De manera continua, este es el rango de operación que tiene la fibra óptica, de menos 40 a 85 grados. Siendo una detección lineal, ¿cuál es el rango a considerar para cubrir un área? Bueno, dependiendo del área y la normativa que estés empleando. Normalmente nosotros nos basamos en el tema bueno, permítanme, de la tabla que mostré por acá.
donde depende de la altura, ¿no? Dependiendo de la altura del área, es el espaciamiento que lleva el cable sensor, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un área que tiene una altura de un techo una altura de 3.7 metros, bueno, el cable puede estar espaciado desde 1.5 metros hasta 13.9 metros, ¿no? ¿Esto qué es? El espacio que puede llevar el cable, ¿no? Entre las vueltas que se hacen, o las vueltas, bueno, las vueltas zigzag que se hacen dentro de un área interior. Estoy viendo. Tengo otra pregunta por acá. ¿El cable sensor con qué equipos es compatible? ¿O se puede poner un procesador para que sean compatibles con otros equipos? ¿Y cuáles serían? Bueno, esa pregunta, el tema de compatibilidad, bueno, el cable sensor realmente es compatible solo con el equipo DTS, ¿no? El cable sensor es un elemento pasivo que funciona en nuestro caso como el sensor. El procesador es quien se integra. Quien es el módulo de integración es la unidad DTS. Y la unidad DTS tiene las interfaces de comunicación, tanto de relevador, Ethernet, contacto seco, perdón, USB, para poder comunicar todas las alarmas y detecciones que el sistema genere. En sí la fibra óptica no es un medio de comunicación del sistema, en este caso, sino que la comunicación se centraliza en la unidad DTS. ¿Se puede utilizar el cable sumergido en líquidos? En particular este cable no. Este cable no está especificado para utilizarse dentro de líquidos, pero puede haber otro tipo de cable de fibra óptica para poder operar dentro de líquidos. Obviamente dependiendo del tipo de líquido, temperaturas ambiente y tipo de corrosión. Los cables que se muestran son multimodo. ¿Cuáles son monomodo o single mode? Los cables que he mostrado aquí son multimodo. Es el equipo DTS certificado para la detección de incendio. Opera con fibras multimodo. Por lo tanto, este cable, cada uno de ellos tiene dos hilos dentro de, y los dos hilos efectivamente son multimodo. Los componentes que tenemos de monomodo son componentes que empleamos para otras aplicaciones, o por ejemplo el sensor acústico que les comentaba para detección de fugas. Ese equipo particularmente funciona con fibra monomodo y son los componentes que utilizamos para este tipo de cable. Pero para temas de incendio y principalmente de temperatura, empleamos fibra multimodo. Tanto el pigtail, que es el conector, ¿no? Este naranja, el pigtail es multimodo, la interfaz de conexión del cable sensor con la unidad, y bueno, principalmente es este. Este pigtail que están viendo acá es monomodo, pero es para la otra aplicación del sistema acústico. En el caso de... Buenas tardes. En el caso de una instalación en un transformador de potencia de una subestación eléctrica, ¿cómo sería la instalación del sensor de fibra óptica? Bueno, normalmente en transformadores lo que se busca es detectar o instalar la fibra alrededor del mismo transformador o en las terminales, ¿no? En los puntos donde se ejerce el calor más alto. Entonces pasamos la fibra alrededor del transformador e intentamos hacer unos loops con la fibra óptica en los puntos de conexionado donde están los cables eléctricos. Es principalmente donde se coloca para hacer la detección en esos puntos.
¿Hay protocolos de instalación de fibra? ¿Son los mismos? ¿Y cuál es el protocolo de verificación? No como tal, los protocolos de instalación de fibra óptica que mencionan ANSI TIA 568 son de comunicación. Acá, más que nada, el protocolo de instalación de fibra óptica es conforme las regulaciones de incendio de los sistemas lineales de detección de incendio que rige la normativa. No estamos siguiendo las normativas de comunicación, sino las de incendio. Por lo tanto, no se utilizan este tipo de protocolos, en este caso, para sensado. Otra pregunta, ¿puedes censar alarmas en más de una zona a la vez? Sí, el sistema puede detectar más de una alarma de manera simultánea. Si están ocurriendo incendios simultáneos o variaciones de temperatura en diferentes segmentos del cable sensor, se pueden alarmar, ya sea que estén diferenciados por zona, ¿no? Y cada zona te va a indicar el metro donde está ocurriendo y la respectiva alarma, de manera en paralelo, ¿no? El DTS posee hasta 256 zonas y 44 elevadores de salida. En caso de que se utilicen 256 zonas y queremos utilizar los relays como salida de alarma, debemos agrupar varias zonas para cada relay. Así es, se pueden agrupar. Yo puedo asociar, esto es completamente tema de configuración y es abierto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo puedo, esta es prácticamente la tabla de configuración del software. Es la cantidad de zonas que yo defino, ¿no? Le doy un nombre, qué tipo de zona es, en qué metro inicio, en qué metro termino, qué alarma estoy teniendo en cada una. Por ejemplo, aquí solamente tengo alarmas de máximos de temperatura, 65 grados, etcétera. Y aquí asocio las salidas de esa zona. Por lo tanto, puedo tener alarmas, en este caso, como pueden ver, zona 1 al relay 2, zona 2 al relay 3, 3 al 4, etcétera. O yo podría asociar todas las zonas hacia el mismo relay 2, entonces vería la X aquí, abajo en el relay 2 de todas estas. Yo puedo hacer esa, o asociar a simultáneos relays al mismo tiempo. También puedes configurar eso. ¿Se puede expandir la salida de relevadores? Puedes adicionar una tarjeta para también llegar a 256 salidas de elevador. Las 44 como tal ya vienen por default dentro del equipo. Otra pregunta por acá, ¿qué distancias puedo cubrir con la fibra óptica monomodo y multimodo? Bueno, es algo interesante porque en sí la limitante del hardware, de nuestro hardware, tanto del DTS en particular, nuestro equipo tiene la capacidad de monitorear hasta 70 kilómetros lineales, ¿no? Es la capacidad máxima del equipo. ¿Por qué no lo he mencionado? Porque en el tema del incendio, de detección de incendio, a 70 kilómetros no está listado o normado, está fuera de la normativa. El máximo que permite es 10 kilómetros. Por eso el equipo y el modelo en particular, la serie de incendio, está topado a un máximo de 10 kilómetros. Pero si hacemos otra aplicación, por ejemplo, monitoreo de acometidas eléctricas, podemos monitorear de manera continua hasta 70 kilómetros sin interrupción. Eso es un parámetro. Y en esa aplicación ya se puede utilizar también fibra monomodo y multimodo, tal como lo menciona Jorge Hurtado. Entonces es la particularidad del sistema. Pero cuando hablamos, y es importante hacer hincapié en eso, si para tener un sistema listado por UL y FM y en cumplimiento de las normativas, tiene que estar máximo un canal a 10 kilómetros, como lo mencioné al final en el resumen, o máximo
2 canales a 8 kilómetros. Todos los rangos abajo de eso, de 6, 4, 2 y 1 kilómetro, pueden tener hasta 4 canales en paralelo, digamos. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Espero haber contestado y haber resolvido sus dudas en todas de ellas. Igual, si no fue así, con gusto lo podemos discutir y analizar. Pueden enviar un correo, pueden también contactar directamente a Stephanie y poder realizar un análisis más profundo en eso. En un futuro podemos tener la versión de software para el GPL Linux. Bueno, actualmente el software de monitoreo Smart Vision que comenté funciona únicamente en Windows como tal, Windows mínimo Windows por más abajo, Windows 7 para arriba. No está aún definido si va a trabajar sobre Linux, pero podría comentarte la siguiente versión que se haga, la actualización, ver si se va a enfocar para este tipo de sistema operativo, pero por ahora no está trabajando en el sistema operativo. También el software de configuración, que es el TTS Configurator, también opera sobre Windows actualmente. No hay aún una versión para Linux. Algo interesante, hablando de sistemas operativos, es que, bueno, el equipo de TS no tiene una interfaz como tal, no tiene una interfaz, digamos, que yo pueda conectar un monitor, un teclado y operar con él. Todas las configuraciones que yo les cargo, como se han dado cuenta, que todas las configuraciones que yo le asigno al sistema son por medio del configurador, el software configurador, el DTS, que se instala en Windows. Ese software internamente se le hace llegar los comandos o los valores al DTS y él los guarda en una memoria interna y opera de esa manera, ¿no? Si en algún momento se apaga el sistema o se llega a quedar sin energía, se va a reiniciar, pero va a continuar operando bajo las últimas configuraciones cargadas al equipo. No se va a resetear ni nada de eso, va a continuar operando a la última configuración cargada, ¿no? Pero internamente el sistema del DTS, el hardware, tiene un sistema operativo eh, independiente. Es un sistema operativo dedicado al análisis, al análisis de la luz, ¿no? Al principio que comentaba, el principio que comentaba al comienzo de la presentación, que es el principio de Raman. Todos estos parámetros, estos algoritmos, son analizados internamente en un sistema operativo que se llama VxWorks. Y este sistema operativo en particular tiene un uso para temas de satélites, temas de robots con la NASA. Entonces es esencialmente por el tema de seguridad, ¿no? Y por el tema de análisis que hace internamente el equipo. Pero es algo que ya viene dentro del equipo. No tiene interfaz de usuario, simplemente es lo que hace el análisis. Estoy viendo por acá sus preguntas. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Espero haber contestado y resuelto sus dudas, perdón. Queda la orden. No sé, Stephanie. Sí, Daniel, muchas gracias por tu presentación. Y eso fue todo por hoy. ¿Tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos? Recuerden que pueden escribirnos a FitFlow mediante el correo de info@fitflow.com.pe. Este webinar es grabado y pueden ubicarlo buscándonos como FitFlow Fire School o pueden también enviarnos un correo al mismo mail de info@fitflow.com.pe. Por último, recuerden que durante esta semana dictaremos webinars diariamente. El día de mañana hablaremos sobre detección con PhotoBeam a partir de las 9 de la mañana, hora peruana. Si desean inscribirse, pueden por favor enviarme un correo al mismo mail info@fitflow.com.pe. Mi nombre es Stephanie Álvarez de FitFlow Perú y el día de hoy hemos presentado detección por fibra óptica a cargo de Daniel Vázquez. Que tengan todos un buen día.